Invertir tiempo en conocerse, invertir tiempo en comprenderse parece un absurdo. Es como si yo me metiera a explorar algo que está vacío, que está hueco y que por tanto no significa más que estoy perdiendo el tiempo. Cuando uno se abre a la posibilidad de que se es mucho más de lo que se ve, que se es mucho más de lo que uno piensa que es, y con humildad, con capacidad de asombro, desde una espera confiada y paciente, se abre a lo que a mí me gusta llamar el misterio, empieza a tener una serie de intuiciones, una serie de reflexiones profundas que le ayudan a ver dimensiones diferentes de la realidad. En el siglo V a.C. ya había médicos que se habían dado cuenta de que cuando se invitaba a un ser humano a subir de nivel mental, algo empezaba a pasar en su organismo. Hoy se conoce como psiconeuroendocrinoinmunología. Este nombre tan complejo lo que viene a decir es que los esquemas mentales, los esquemas de pensamiento sí afectan al cuerpo, que los esquemas mentales sí producen cambios hormonales, que los cambios hormonales sí afectan a los 60 trillones de células que tenemos en el cuerpo. Es decir, estamos hablando de un potencial real del ser humano que está accesible. Pero claro, está accesible desde un nivel de conciencia superior, es decir, cuando uno se abre a una realidad que va más allá de lo que los sentidos muestran. Eso se entrena siguiendo lo que se llaman los valores. ¿Qué son los valores? Los valores es todo aquello que perfecciona un ser humano. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, tener experiencias nuevas de salud, experiencias nuevas de tranquilidad, experiencias nuevas de confianza, a nivel biológico, lo que tengo que hacer es, número 1, descansar correctamente. Número 2, comer de forma correcta. Y número 3, hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque eso es un valor. Un valor lo define mi naturaleza. Mi naturaleza me dice que si yo soy cuidadoso con lo que como, si soy cuidadoso con mi descanso, si soy cuidadoso con mi ejercicio físico, yo accedo a otro nivel. Y las personas que hacen ejercicio físico de manera regular saben perfectamente que esto pasa, que la persona que cuida la alimentación, que la persona que descansa lo suficiente, que la persona que hace ejercicio físico, está más tranquila, está más ilusionada, está más sana, se recupera antes de los tropiezos, acaba de subir de nivel. Hay una serie de valores que lo que hacen es poco a poco irnos subiendo de nivel. Por ejemplo, la generosidad. Cuando tú buscas cómo añadir valor a la vida de otro ser humano, aunque tú no ganes nada, aunque no te lo agradezca, aunque no te valore, te darás cuenta de que empieza a ocurrir algo en ti. Empiezas a pensar de una forma distinta, empiezas a sentir de una forma distinta, empiezas a ver cosas que antes no veías. La amistad. Cuando sabes estar a la altura de un amigo, cuando sabes estar a la altura del desafío, te das cuenta de que algo en tu interior empieza a ser transformado. La valentía. Cuando te atreves a pesar de tu miedo, cuando defiendes aquello que es valioso y que nadie lo está defendiendo, cuando te arriesgas a no ser popular, te das cuenta de que empieza a cambiar tu vida. Esto es un trabajo, es un entrenamiento que dura todo lo que la persona dura. Lo que ocurre es que nos va llevando a un nivel desde el cual se accede a una perspectiva completamente nueva. ¿Qué pasa? Que si yo un día estoy irritado, un día estoy enfadado, un día estoy resentido y me encuentro con una persona que está en el otro nivel y que frente a mi irritación él me transmite serenidad, frente a mi agresión él me transmite paciencia, frente a mi egoísmo él me transmite bondad, eso empieza a impactarme a un nivel para mí desconocido porque no es lo que espero. Lo que espero es una reacción en el mismo nivel que la mía, no una respuesta desde otro nivel. Entonces, esa persona, de manera directa, está llamando a lo mejor que hay en mí. Me está invitando, no obligando, proponiendo a que yo también ascienda de nivel. Claro, imaginémonos un mundo donde todos nos ocupáramos un poco más unos de otros, donde todos estuviéramos menos obsesionados con acumular, con tener poder, con dominar, con tener estatus, con tener prestigio. Yo creo profundamente en la capacidad transformadora de la sociedad. Lo que no creo es que la sociedad pueda ser transformada si el individuo primero no se transforma. La propia inteligencia del ser humano es una inteligencia que crece en colaboración, que crece en cooperación. La gran ventaja competitiva del ser humano no es sencillamente que tiene un cerebro más avanzado que otras criaturas, es que es un cerebro que en un momento de la historia supo colaborar. En un mundo en el que estamos tan marcado por la incertidumbre, por la ambigüedad, por el cambio, o aprendemos a cooperar, o aprendemos a ayudarnos, o aprendemos a respetarnos, o sencillamente es que no tenemos futuro.
De hecho, el gran filósofo norteamericano Emerson decía que la mayor desgracia de un ser humano no es morirse, es no encontrar en tu vida a nadie que te ayude a lograr lo que eres capaz de lograr. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la vida nos demuestra que todo ser humano tiene un potencial, pero sí es cierto que necesitamos que alguien crea en ello. No necesariamente tiene que ser alguien de fuera, puede ser uno mismo. Bueno, la idea que tenemos que sacar es que si las cosas no suceden, las tenemos que provocar nosotros. Es decir, si yo veo que algo que tendría que ser mejorado en mi entorno no lo están mejorando las personas que tienen más responsabilidad para mejorarlo, pues yo tengo que empezar a hacer algo para mejorarlo. No lo podré hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo creo que hay que salir de esta posición de víctima. Yo estoy viendo esta posición de víctima por todas partes. Entonces yo creo que muchos menos esques, aunque sean muy razonables, aunque sean muy lógicos, pero no generan resultados. Y mucho más hay que es. El filósofo español José Ortega y Gasset, una de las cosas que dijo es: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos comprado del exterior. Si alguien cuando éramos pequeñitos nos ha dicho: es que no vales nada, es que eres feo, es que eres corto, es que eres corta, es que no llegarás, el poder lo tiene si yo esa frase me la repito constantemente y yo me la creo, porque entonces en cualquier momento de dificultad yo consultaré esa frase y esa frase me dirá: claro que no puedes. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad completa, a lo mejor es que no es verdad en absoluto, pero por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo y la base de toda prosperidad es la generosidad. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas? Que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando. Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos. Es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Sí. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión. Se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo.
¿Por qué? Porque el estudio más largo que conozco, creo que es el más largo que existe, que duró 20 años, demostró que la principal causa del estrés negativo, que se llama distrés, que es muy dañino para la salud, es la pobre comunicación entre las personas. Cuando nos encontramos unos con otros, inmediatamente nos posicionamos, amigo o enemigo. Y a veces eso no tiene que ver con la persona que tenemos enfrente, sino con experiencias previas. Yo qué sé, si esa persona tiene un aspecto parecido a alguien que en un cierto momento nos pegó, el cerebro trabaja con asociaciones. Entonces, si la otra persona está mostrando una actitud de afecto, de benevolencia, de compasión, de generosidad, de cercanía, es más difícil que ese patrón mío de reacción se mantenga activo. No quiere decir que en algunas personas no suceda así, pero es mucho más raro. Una sonrisa auténtica de una persona, una cercanía, disipa muchísimos miedos y muchísimas agresividades. Muchas veces nos obsesionamos con llegar al destino y lo importante es cómo vamos mejorando, cómo nos vamos transformando en el camino. En el mundo no existirían guerras si nuestro corazón estuviera en paz. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Cuando tú cambias, todo cambia. Yo creo que una de las cosas mejores de la ciencia y sobre todo de la ciencia en los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Por tanto, ya la alimentación no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan 5 neurotransmisores, se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan, y esos 5 neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. En el Paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios, las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad, pero no solo de enfermedad, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, aumento de la posibilidad de muerte prematura, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, no solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión mejoran con ejercicio físico. Pues porque en la depresión hay una alteración de una estructura que se llama el hipocampo, se reduce volumen, como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. El ser humano es un conjunto de realidades complejas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. En la complejidad de una mano, yo puedo distinguir la palma de la mano del dorso, pero yo no las puedo separar. Entonces, siempre que hablamos de estas realidades hay que ser muy cauto, porque cada plano de realidad está afectando al resto. Si yo muevo la palma de la mano, inevitablemente muevo el dorso. La sociedad nos ha condicionado a pensar que lo único importante es darle vueltas a la cabeza. Es a tener ciertas ideas fijas sobre cómo son las cosas. Y eso va en contra de nuestra realidad como seres humanos. Por eso hay muchas veces en las que se piensa lo que no se dice lo que no se piensa, se dice lo que no se siente y se siente lo que no se dice. Evidentemente esto implica un deterioro en el organismo, no solo a nivel biológico, por el poder que tienen los pensamientos en la interacción con la fisiología con el cuerpo, sino a nivel de la propia interacción entre seres humanos. Entonces,
esta ilusión óptica en la que vivimos hace que paguemos un precio enorme. Cuando yo hablo de reinventarse, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso apasionante, sencillo, pero nada simple, porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto, aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves, pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido. Preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre. Tú no naciste para ser mediocre. Tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, esto es muy importante. La grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Hay que distinguir el triunfo de la felicidad. El triunfo lo marca fundamentalmente aquello que colma los sentidos. Nuestra sociedad marca lo que es el éxito, lo que es el triunfo. Y el éxito, el triunfo que marca es fundamentalmente ser una persona importante. Hay personas que desde el punto de vista social no tienen éxito, pero se les ve muy contentos. Hablo de personas que transmiten una alegría, transmiten una ilusión, y dices, bueno, esto que resulta hasta, entre comillas, ofensivo. Y hay personas muy reconocidas y que por dentro están hechas polvo. El éxito colma los sentidos, la felicidad colma el corazón. ¿Es incompatible ser feliz con tener éxito? No. Yo creo que tenemos que buscar una fórmula equilibrada donde tú tengas pues, tus sentidos adecuadamente colmados y a la vez tu corazón colmado. Yo no lo pondría como dos opuestos, ni mucho menos, pero sí creo que hay que encontrar un balance. Encuentra un nivel de éxito que no sea incompatible con tu felicidad. Yo creo que el ser humano es mucho más que su historia. Yo creo que el ser humano es capaz de reinventar su vida, no ser simplemente una consecuencia de historia. Ortega y Gasset dijo, no somos un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Entonces, él decía, no tenemos creencias, en las creencias estamos. Esto desde el punto de vista de la salud es muy importante. Las personas que creen que se pueden curar de una enfermedad, lo creen de verdad, no intelectualmente lo viven, sabemos que tienen más opciones de salir adelante que las que no lo creen. Es claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad. Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Por cómo está construida lo que se llama la mente dualista humana, estamos siempre en el pasado o en el futuro. La mente, por una condición que se llama
dualismo es una mente generadora constantemente de ruido. Me he dado cuenta de que la mayor parte de la mente la utilizamos para meter ruido, para angustiarnos por el pasado y preocuparnos por el futuro. Y al final dejamos de estar en el presente, que es donde sucede realmente todo. Y claro, si yo estoy despistado, están pasando cosas que no las puedo ver. Y si encima estoy angustiado o estoy frustrado, estoy generando daño biológico. Entonces el mindfulness es una parte de la meditación, lo que se llama el shamatha, que lo que hace es estabilizar la atención. Yo no puedo ver nada nuevo si no miro de una forma nueva. El shamatha, el mindfulness, que es la forma anglosajona de llamarlo, el mindfulness lo que hace es ayudarte a fijar la atención fundamentalmente en la respiración y en el cuerpo. Cuando tú mantienes la atención ahí, los pensamientos se ven sin energía. Y claro, intentan bombardearte, te intentan llevar, pero tú te das cuenta y vuelves. ¿Qué pasa biológicamente en una persona que está entrenando su atención? Mejoras en la salud, que hay reducción en la reactividad emocional y que hay una potenciación de la creatividad y de la capacidad para ver las cosas con claridad. Bajan los niveles de depresión, bajan los niveles de ansiedad, se potencia el sistema inmune, mejora la relación interpersonal. Cambios en la estructura del cerebro, potenciación de la capacidad del sistema inmune para atacar tumores. Lógicamente, hay personas que no se quedan en la salud física, en la mejora de la creatividad, en la mejora de la productividad, sino que además quieren avanzar más, quieren conocerse más, quieren saber lo que hay dentro. Entonces es lo que se llama el vipassana, donde te metes dentro y empiezas a entender con más claridad la dinámica de la mente. Yo creo que todo ser humano necesita fundamentalmente dos cosas: que se le entienda y que se le quiera. Cuando una persona se siente entendida, este se considera hoy en día que es el elemento, por ejemplo, en psicoterapia más importante, que la persona se sienta realmente comprendida. Este punto y el querer a los demás, tratarles con afecto, marca una diferencia enorme. Claro, esto lo que pide es una revolución interior, porque no es fácil, no es cómodo. Y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar. No, etiquetar lo que nos hace es débiles. Y en un mundo tan global, con culturas tan diferentes, donde nos necesitamos entender, porque si no, no salimos adelante, tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir, en la que se produciría muchísimo más, en la que disfrutaríamos mucho más, en la que viviríamos más en términos literales, y en la que experimentaríamos un mundo con una paz, una serenidad que nada tiene que ver con la actual. Es decir, es un mundo posible, no es un mundo ilusorio. Ahora pide de nosotros una transformación radical. Y aquí vamos a un filósofo francés, ganador de premio Nobel, Jean-Paul Sartre. Yo soy como tú me miras.